Buenos días, soy Antonio Sales, analista de la firma XTB. Vamos a comenzar con este seminario de Morning Meeting del lunes 9 de abril. Por favor, como siempre, confírmame que el audio y el vídeo es correcto. Muy bien, bueno, vamos a comenzar con el análisis técnico de los principales selectivos europeos y americanos, así como pues, de las principales divisas y commodities. Como siempre, el aspecto, bueno, pues comenzamos con el selectivo alemán. Fijaros en este caso, bueno, de manera generalizada, ¿no? Tuvimos el viernes a última hora correcciones en Wall Street. Por tanto, bueno, pues básicamente la apertura del lunes ha sido un fuerte gap alcista. No todos los selectivos, por ejemplo en España creo que no ha llegado a darse ese gap, pero fijaros como en el selectivo alemán, por ejemplo, sí que encontramos una fuerte apertura, un fuerte gap alcista, ¿de acuerdo? Por el momento continúa ese impulso alcista, ¿de acuerdo? Dentro de, bueno, pues esa tendencia lateral con cierto posible impulso bajista que estábamos viendo ya, en este caso, en las últimas jornadas, incluso ya en los dos últimos meses, ¿de acuerdo? Fijaros en este caso, dentro de ese rango lateral hemos tenido alguna salida por el tramo alto del canal, así como bueno, pues varias rupturas bajistas, incluso podíamos habernos adentrado en otro canal bajista todavía, en este caso más reducido, pero bueno, al fin y al cabo volvemos a esa tendencia principal, a ese canal principal lateral, y ahora mismo pues lo que el objetivo que vamos a perseguir siempre y cuando, ¿no? En este caso también acompañe las tendencias, en este caso las situaciones geopolíticas y los datos macro, atacar la parte alta del canal, ¿de acuerdo? Como comentábamos, tuvimos el viernes relevantes correcciones, fijaros que nos metíamos prácticamente en los 12.100 puntos. Bueno, pues con ese gap alcista de la jornada de hoy, el objetivo que vamos a perseguir en este caso va a ser buscar otra vez el tramo alto del canal, es decir, atacar la zona de los 12.500 puntos aproximadamente, ¿de acuerdo? ¿Qué podemos ver o qué puede afectar en términos generales a la sesión de hoy? Bueno, si obviamos un poco ya los aspectos más externos, nos centramos únicamente en lo que es el análisis más técnico, veríamos, bueno, pues que tras la ruptura bajista o la ruptura por la parte del, en este caso del tramo inferior del canal, nos encontramos en una zona media. Complejo predecir movimientos dentro de rangos laterales, sabéis que en tendencia pues es mucho más sencillo trabajar, de hecho, con rangos laterales prácticamente los indicadores, bueno, pues suelen ser bastante inexactos, ¿no? En este caso funcionan mucho mejor con un tendencial bastante claro. Por tanto, lo que vamos a buscar a simple vista en un primer análisis va a ser ese tramo alto del canal, ¿de acuerdo? Es decir, continuar con esta búsqueda, pues una vez recuperado en este caso, fijaros la parte baja, ¿no? Volver a introducirnos dentro del canal, ¿vale? Pues atacar en este caso los tramos más altos. Puede ser que vamos a lo mejor a algún freno, ¿no? En la zona de los 12.400, pero bueno, en este caso el objetivo sería otra vez atacar a lo largo de la sesión, incluso en dos jornadas, ese tramo alto del canal, ¿de acuerdo? Siempre y cuando evidentemente se mantenga constante las variables, como hemos comentado, ya más macroeconómicas o más políticas. En España, fijaros, tenemos lo mismo, ¿de acuerdo? No se produce gap, pero sí que tenemos un fuerte impulso alcista, ¿de acuerdo? Tampoco veíamos una corrección tan severa como en América o incluso en el selectivo alemán, ¿no? de la jornada del viernes pasado, pero el impulso bastante positivo y lo que hacemos es, digamos, estabilizarnos ya por encima del rango de los 9.700 puntos. Fijaros con el IBEX, porque lo que vemos a diferencia en este caso del selectivo alemán, sí que veíamos lo que comentábamos, ¿no? En jornadas anteriores, dentro de este canal bajista, rompíamos en alguna ocasión, fijaros, en este caso había alguna ruptura, pero bueno, en general lo que vemos es que nos mantenemos dentro de todo lo que sería, en este caso, esa tendencia bajista que comenzaba una vez alcanzados los máximos de prácticamente pues mayo del año pasado, ¿de acuerdo? Por tanto, en este caso, fijaros porque puede ser que veamos aquí aproximarnos a ese tramo alto del canal, veamos alguna corrección otra vez, buscando en este caso la parte inferior, ¿no? Si vueltas a los 8.900 puntos, bastante en este caso precipitado, ¿vale? Simplemente que tengáis en cuenta que podíamos estar moviéndonos dentro de esa tendencia bajista principal y luego ya sí que encontraríamos una tendencia lateral secundaria, ¿de acuerdo? Más acorde a los dos últimos meses que estamos viendo, pero ojo porque podemos encontrar esa zona de resistencia
justamente en torno al rango de los 9.750, 9.800 puntos, podríamos ver ahí una resistencia relevante que no llegaríamos a superar para volver en este caso, pues principalmente el rango de los 9.500 aproximadamente, ¿de acuerdo? Por tanto, muy pendientes porque el tirón que estamos viviendo con la apertura es bastante bueno, ¿vale? Aparte, bueno, puede ser de manera generalizada en Europa y suponemos que luego esta tarde también en Estados Unidos, pero ojo porque podemos empezar a ver, como en este caso de España, resistencias relevantes, ¿vale? O en el caso de Alemania, como hemos comentado, atacar a los tramos altos del canal, pero sin llegar a ver rupturas importantes, ¿de acuerdo? En el caso del FTSE, más de lo mismo. Fijaros cómo tenemos también con la apertura ese gap alcista, bastante relevante. Si lo vemos en un time frame más amplio, en este caso, fijaros, nos encontramos también dentro de ese canal lateral. Veíamos una fuerte ruptura, en este caso, fijaros cómo rompíamos ese canal que estábamos creando por el tramo más bajo. Y ahora otra vez nos volvemos a entrar dentro de dicho canal, ¿de acuerdo? Incluso podíamos haber encontrado aquí no una formación exacta, pero podía parecer incluso un hombro cabeza a hombro. No se llega a formar de manera completa, por tanto, bueno, pues no merece la pena ni que lo analicemos en base a esa figura. Simplemente volvemos, en este caso, tras las correcciones, a adentrarnos dentro de ese canal principal. Y evidentemente lo que vamos a buscar ahora es otra vez atacar el tramo alto, ¿de acuerdo? Más o menos nos estamos moviendo ahora en un rango intermedio, ¿de acuerdo? Fijaros que pues, lo que comentamos antes de marcarnos el objetivo de los 7.290 aproximadamente, podríamos ver en este caso primeros ataques a la zona de los 7.170 y ver aquí pues algún retesteo en esos niveles, ¿de acuerdo? Sería, aunque estamos en jornadas donde la volatilidad se ha incrementado tanto en correcciones como en este caso en pulsos alcistas, sería bastante complejo o bastante, en este caso más improbable, ver ataques al tramo alto del canal, pero bueno, por lo menos que se mantenga en este caso el impulso alcista, aunque veamos algún retesteo en los niveles intermedios del canal, ¿no? En Francia más de lo mismo, de todos es el que mejor se ha estado comportando, es el que en este caso, bueno, pues si lo fijáis, también tenemos gap alcista, el que menos ha perdido el tramo bajo del canal, simplemente alguna pequeña ruptura, y estamos más próximos también a los tramos más altos, ¿de acuerdo? Por tanto, ver aquí una aproximación a los 5.300 puntos sería bastante sensato, incluso llegar a ver una posible ruptura alcista del canal, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, bueno, pues sí que estaríamos viendo que ya ciertos selectivos empiezan quizás a romper esa tendencia lateral y a coger un impulso alcista. Evidentemente aquí hay que buscar sostenibilidad en el tiempo, ¿de acuerdo? Estamos en rangos bastante volátiles, la tensión en este caso política o geopolítica, pues con la tensión entre China y Estados Unidos está afectando bastante en estas últimas jornadas y deberíamos de ver una estabilización, ¿de acuerdo? Vendría bastante bien en el aspecto también técnico para poder ver ya rupturas definitivas de ese canal lateral que empezábamos en el mes de febrero. En Italia más de lo mismo, ¿de acuerdo? Nos movemos en el tramo medio del canal, fuerte gap alcista, como comentamos, gap debido a las correcciones de la semana pasada de Wall Street y el fin de semana, bueno, parece que ha habido algún pequeño alivio, ¿no? Entre, en este caso, Estados Unidos y China, relajando tensiones. Entonces, bueno, pues hemos visto ese gap alcista en Europa, en la apertura europea y lo mismo, ¿de acuerdo? También vamos a buscar en este caso el tramo alto del canal, ¿de acuerdo? Si queréis trabajar también con stops, ¿de acuerdo? A nivel generalizado, ¿vale? Tened en cuenta que dentro del canal lateral en el que nos estamos moviendo, lo más sensato sería trabajarlos en la parte baja del canal, ¿de acuerdo? Es decir, un rango lateral es un poco más complejo predecir o en este caso determinar dónde colocar tanto nuestro take profit como nuestro stop loss. Si utilizamos como base los tramos altos y bajos del canal, podrían ser buenos objetivos como puntos de estrategia para colocar nuestro take profit y nuestro stop loss, ¿vale? En caso de rupturas alcistas que no se lleguen a dar, recogemos beneficios y abandonamos, y en el caso de ver, en este caso, rupturas bajistas, lo mismo, ¿de acuerdo? Colocamos el stop loss y si hay una pérdida del soporte, salimos de mercado, ¿de acuerdo? Pero es muy probable que nos estemos moviendo dentro de ese rango lateral que comentábamos, ¿de acuerdo? Y el Eurostoxx un poquito para que bueno, pues como barrido general de Europa, fijaros también, ¿no? Tenemos gap alcista, continúa el impulso alcista en la jornada de hoy y si vamos a un time frame más reducido, lo mismo, ¿de acuerdo? Aquí sí que fijaros cómo teníamos dentro de ese primer canal que se creaba una ruptura bastante notable, en este caso, y al final lo que terminaba provocando pues era otra generación de un canal buscando soportes ya anteriores, ¿no? En este caso de 2017. Y bueno, parece que volvemos a recuperar ese canal principal.
Importante en este caso que no perdamos la zona de los 3.300 puntos, ¿de acuerdo? Que continuemos dentro del rango entre los 3.300 y los 3.470 aproximadamente. Por tanto, en este caso, una vuelta a ese primer canal sería lo más sensato, mantener esos niveles de soporte y poco a poco, bueno, pues evidentemente buscar como primer objetivo los 3.470 quedaría muy lejos. Lo más sensato es, en este caso, ver un cierre de ese gap que se generaba ya en jornadas anteriores, en meses atrás, de los 3.380 como primer objetivo, ¿de acuerdo? Ahí vamos a encontrar en este caso una zona de resistencia bastante relevante. Por tanto, un objetivo menos ambicioso y más sensato y coherente sería buscar los 3.380 y luego ya continuar con impulsos alcistas, en este caso ya el rango superior del canal, los 3.400. Importante también lo que hemos comentado, ¿no? Que lo analizaremos ahora en el aspecto macro, ¿de acuerdo? Lo que más está influyendo sobre todo es la tensión entre Estados Unidos y China. Prácticamente, bueno, pues cada vez que hay una intervención de algún miembro, en este caso del gobierno de Donald Trump, bueno, pues puede ser que se agite un poco la cotización en la renta variable. Por tanto, bueno, parece ser que en un primer momento, bueno, pues se van a aliviar tensiones, en este caso se van a tranquilizar, hablan de que en este caso los impuestos o los posibles aranceles no serían inmediatos, por tanto, bueno, pues al fin y al cabo lo que se va a llegar es buscar acuerdos entre ambos países en el cual salgan beneficiados ambos. Está claro que la política de China en cuanto a, bueno, pues a la dificultades, ¿no? Para países, en este caso, que quieren producir o trabajar allí en su manera de producción, bueno, pues evidentemente no gusta de manera internacional y, bueno, parece ser que Donald Trump pues ha dado el paso a generar en este caso, bueno, pues un posible acuerdo bilateral que le pueda beneficiar en el aspecto de que, bueno, pues vamos a jugar todos con las mismas condiciones, ¿de acuerdo? Por tanto, se mantienen ambos en negociaciones. En este caso, bueno, pues sí que es verdad que cualquier posible intervención o cualquier posible, en este caso, modificación o posible alteración en este caso, pues la tensión entre ambos países, podríamos ver otra vez correcciones o impulsos alcistas como estamos viendo en la renta variable, ¿de acuerdo? De ahí que, teniendo en cuenta los rangos laterales en términos generales que nos estamos moviendo, tanto en Europa, ahora lo veremos también en Estados Unidos, puede ser complejo o puede ser difícil llegar a ver rupturas alcistas de estos tramos laterales que estamos viviendo hasta que no se produzca una estabilización, digamos, real, ¿no? Un poco viene en línea también lo que ha sucedido con el acuerdo NAFTA, pues eso, entre Estados Unidos, México y Canadá, ¿no? Que se han un poquito relajado tensiones en busca de llegar a acuerdos y al fin y al cabo que beneficien en términos globales para todos los países afectados en este caso. También, aparte de la tensión que vemos entre Estados Unidos y China, bueno, en el aspecto ya más macroeconómico, vamos a empezar a ver presentación de resultados en Estados Unidos a partir del viernes, ¿de acuerdo? La proyección es bastante buena, en este caso con la corrección que ha habido en acciones y que se espera que, bueno, pues en este caso el beneficio de esa empresa sea mejor de lo esperado por parte de así un poco de valoración general de los analistas, pero evidentemente, bueno, las estimaciones son bastante altas, por tanto, de no darse unos beneficios tan óptimos, podríamos ver también correcciones, aunque en un primer plano el escenario que se plantea es positivo para en este caso sobre todo para las empresas de Standard & Poor's 500, ¿de acuerdo? Por tanto, sobre todo el viernes empezaremos a ver más ajetreo en los resultados trimestrales y, bueno, ya también en aspecto macro, pues veremos publicación del IPC en Estados Unidos y China para el miércoles. En el caso también lo veremos el viernes para Alemania y luego, bueno, pues en resultados de las reuniones del BCE y de la Reserva Federal en torno al miércoles, ¿de acuerdo? No es una semana excesivamente cargada de datos macroeconómicos. En la jornada de hoy apenas tenemos ninguna referencia relevante, por tanto, un poco la cotización baila al son de posibles, en este caso, intervenciones de miembros en cuanto al conflicto entre China y Estados Unidos, ¿de acuerdo? Y no tenemos ningún apoyo relevante para que en este caso, bueno, pues apoyarnos en el aspecto macroeconómico en la jornada de hoy. Es simplemente, pues como hemos visto, esos gap alcistas producidos sobre todo por la relajación entre la tensión estadounidense y China. Luego también aspecto importante, vamos a verlo ahora con lo que es en este caso las commodities. Vamos a analizar, fijaros cómo el oro ha cedido bastantes posiciones, lo teníamos en el rango de los $70. Hemos visto una vuelta otra vez al rango en torno a los 65-67, ¿de acuerdo? Ya lo comentábamos, un rango
psicológicamente muy importante el de los 70, muy difícil en este caso de sobrepasar. Fijaros como ha habido ya en este caso varias aproximaciones sin llegar a haber una ruptura clara de ese rango. Por tanto, volviendo otra vez a esta tendencia alcista, ¿no? Digamos que sirve como punto de apoyo. Lo que vamos a ver ahora es, una vez atacado la zona de los 67, marcado ese mínimo, ver otra vez vueltas a la zona 70. Por tanto, buen momento para aprovechar en este caso y tomar posiciones largas en el crudo con objetivo los 70, 71 dólares a todo lo máximo. En el oro igual, la semana pasada con las correcciones del viernes vimos alguna apreciación, vimos en este caso una revalorización en la cotización de la onza, y lo mismo, se mantiene estable en torno a los 1.300 dólares. También nos encontramos dentro de un rango lateral. No hemos llegado en un momento a perder los mínimos de 1.300, tampoco hemos sobrepasado los máximos de 1.360 aproximadamente. Y bueno, quizás un poco en línea a la recuperación que está viendo en la sesión de hoy en la renta variable, podríamos ver correcciones en el oro y ver alguna vuelta aproximándose a la zona de los 1.320, ¿de acuerdo? Un poco, bueno, pues compensando ese impulso que tuvo, fijaros, en la jornada del viernes, bueno, pues en las últimas jornadas, con motivo, ¿no?, de actuar como valor refugio entre la incertidumbre entre Estados Unidos y China. Evidentemente, si esta incertidumbre se prolonga en el tiempo, probable que veamos otra vez pues atacar la zona de los 1.340 sin lugar a dudas en la cotización del oro, ¿de acuerdo? Volver a actuar como valor refugio. Y fijaros que siempre también me gusta enseñaroslo un poco, bueno, pues en relación al precio de los bonos, tenemos en azul la volatilidad y en este caso el precio del T-Note americano, del bono a 10 años. Fijaros cómo se ha estabilizado, ¿no? Ya en las últimas semanas el precio en este caso del bono. Fijaros cómo cuando recupera el precio quiere decir que la TIR desciende, ¿de acuerdo? La rentabilidad del bono desciende. Por tanto, hemos visto pérdidas en la rentabilidad del bono en estas últimas sesiones, no mucho, sino simplemente una estabilización, ya que la tendencia de medio plazo bajista es bastante clara. No vamos a ver, no creo que se prolongue en este caso, se dé ningún cambio en la tendencia, ya que es probable que con las modificaciones que vamos a ver en cuanto a política económica, la rentabilidad de los bonos sigue incrementándose, por lo tanto el precio continúe cayendo. Y la volatilidad, bueno, pues ha mantenido, fijaros, ¿no?, más o menos entre el rango de los 121 y los 125, 22. Fijaros cómo se ha mantenido más o menos estable, haciendo como soporte los 123, haciendo como mínimo los 121. Bueno, pues se ha mantenido más o menos estable el lineal. Y bueno, pues ahora lo que podemos ver, sí que veríamos algún repunte, ¿no?, algún pico. Fíjate, cuando veamos intervenciones fuertes o noticias relevantes en cuanto a lo mismo, ¿no?, conflicto de Estados Unidos con China, algún repunte, pero bueno, ahora parece que se mantiene otra vez más o menos estable, ¿de acuerdo? Vamos primero también con los selectivos americanos y luego ya por último con las divisas. Fijaros en este caso como los selectivos americanos, lo que comentamos, el viernes tuvimos correcciones relevantes de manera generalizada, ¿vale? Con este caso la alteración en las tensiones que hemos comentado ya en varias ocasiones. Vamos a ver alguna recuperación y es probable que para la jornada de hoy sí que veamos, tras la apertura americana, pues atacar la zona en el caso del Dow Jones, los 24.400 puntos sería sensato, ¿de acuerdo? El objetivo sería volver a adentrarnos en este primer canal que hemos perdido en 3 o 4 ocasiones bastante relevantes, lo que nos generaba un canal bastante más amplio, cerrar ese segundo canal, volver al canal principal, en este caso más reducido, y ya como segundo objetivo sería buscar el tramo más alto del canal. De momento nos queda bastante lejos los 25.400 puntos, pero sí que sería sensato que nos pudiéramos adentrar en este caso en ese canal principal, es decir, romper la zona de los 24.400 o 24.500 puntos, ¿de acuerdo? Por tanto, sería muy sensato trabajar posiciones largas. Va a ser una jornada de posiciones largas generalizadas, ¿de acuerdo? Es verdad que hemos visto un fuerte impulso alcista y a no ser que haya alguna modificación relevante que provenga sobre todo por parte de Donald Trump, la situación debería ser alcista tanto en Europa como en América, ¿de acuerdo? En el caso de Standard & Poor's lo comentamos, también teníamos un canal principal, perdíamos ese canal, se generaba un segundo canal lateral más amplio y lo que vamos a buscar en este caso lo mismo, atacar la zona de los 2.650 como primer objetivo. Algo más ambicioso sería volver a la zona de 2.690 como segundo objetivo. En un primer momento vamos a ser más sensatos, ya digo, bastante volatilidad en el mercado, 2.650 sería el objetivo más sensato.
Que lo mismo, trabajar zona de stop, bueno, evidentemente el stop mínimo tendríamos en los 2.500. Si queréis marcaros un stop, en este caso más prudente, la zona de los 2.570 sería sensato. Perder estos niveles estaríamos hablando de acudir ya a los mínimos de 2.530, ¿de acuerdo? Dentro de este, digamos, rango lateral del más amplio de todos, dentro de los que trabajamos estos 2 últimos meses, pero más improbable ya que la cotización nos estamos moviendo sobre todo en estas últimas jornadas en torno a los 2.690 a 2.620, ¿de acuerdo? Y un poco análisis de las divisas, si vemos el euro está cediendo posiciones frente a la libra, también frente al dólar, ahora lo vamos a ver. Fijaros en este caso cómo, bueno, pues podemos perder un soporte relevante, ya estaríamos hablando de buscar la zona de los 0,86, ¿de acuerdo? La libra gana posiciones frente al euro y también gana posiciones, fijaros, frente al dólar. Fuerte impulso alcista de la libra dólar y una vez operado este soporte, perdón, esta zona de resistencia muy relevante. Yo cuestiono mucho que la vayamos a superar con claridad, podemos ver algún ataque por encima, pero un retesteo de los niveles de 1,41 será lo más sensato y una vez ya evidentemente veamos en este caso este impulso alcista, una ruptura notable, sí que estaríamos hablando de atacar otra vez la zona de los 1,42. Por el momento yo lo descartaría, vería una aproximación a la zona de 1,41,3, una zona como 1,41,2 sería lo más sensato, ¿de acuerdo? Fijaros como también, tanto en lo que es la libra dólar como en lo que es en el euro libra y como vamos a ver ahora también en el euro dólar, nos estamos moviendo en rangos laterales en estas últimas semanas, incluso estos últimos meses, ¿de acuerdo? Por tanto, ver ese impulso alcista que estamos viendo en este caso en la libra dólar, podríamos ver acompañado luego de alguna corrección y estabilización otra vez en la zona de los 1,39, ¿de acuerdo? Lo mismo, fijaros como en la renta variable europea, americana, incluso las propias divisas y commodities como el oro y el petróleo, lo que estamos viendo son, el petróleo que menos quizás, pero son rangos laterales, ¿de acuerdo? Hay una incertidumbre latente que no nos lleva a tomar ninguna claridad, tanto en un sentido alcista como bajista, sino que la volatilidad en el incremento de la volatilidad y la incertidumbre está viendo, bueno, pues que hay impulsos leves, pero sucedidos de impulsos alcistas y bajistas. Fijaros, por último, vamos a verlo en el euro dólar, para que veáis lo mismo que estábamos comentando, ¿de acuerdo? Fijaros cómo también se mueve dentro de ese rango lateral. Parece que ha podido recuperar un poquito el euro en estos últimos minutos de negociación, pero en términos generales nos movemos en ese rango lateral. El euro ha cedido posiciones y lo que vamos a ver en este caso, lo que se abogaría es porque veamos correcciones y vueltas a la zona de los 1,22,2, 1,22,3, ¿de acuerdo? Por tanto, en cualquier caso, muy atentos a esos rangos laterales. Bueno, si tenéis cualquier tipo de duda, cualquier pregunta que queráis comentar, algún activo que queráis ver. Vamos a ver. Los eventos los podéis ver en el calendario que tenemos, ¿vale? Los podéis ordenar aquí por orden de preferencia que tengáis. Nuevamente, por impacto, fijaros si le pincháis aquí. Pues yo siempre suelo utilizar el impacto alto, ya que son los que más afectan al mercado. Pero bueno, también os tenéis la opción de marcar los países, los más relevantes también. Y aquí os los va determinando pues la previsión que hay, cuál ha sido el resultado final, cuál es el resultado anterior y un poquito, bueno, pues de qué país es, ¿no? Fijaros, como hemos comentado para esta semana, pues vamos a tener los datos del PMI, los del IPC, sobre todo de cara al miércoles también los más relevantes y luego las intervenciones, en este caso del BCE y la Reserva Federal, ¿no? Los resultados. Podéis ir viéndolos, tenéis ordenados por fechas y también, bueno, pues por impacto y por países, pero en el caso de esta semana sobre todo, bueno, pues datos de PMI, datos de IPC y en este caso conclusiones del miércoles también se conocerán de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo, esos son los más relevantes. Me preguntáis también si puede ser que se produzca un cierre del gap que hemos visto en la jornadilla, que se está estabilizando el DAX en torno a los 12.300, me pregunta Miguel. Bueno, es normal que con el fuerte impulso alcista que hemos tenido empiece a haber un retesteo, en este caso en los niveles actuales, y hay un freno en ese fuerte impulso alcista, lo cual no quiere decir que vayamos a ver vueltas en este caso y cierre del gap. Yo, a no ser que veamos una intervención muy agresiva por parte de tanto China o Estados Unidos,
no creo que se produzca un cierre del gap, sino que creo que es más probable que veamos un ataque pues a la zona como estamos jugando, fijaros, estamos ya a los 2.300, incluso a los 2.400, ¿no? En este caso. Ver un cierre del gap no tendría sentido, a menos que se agite un poco el aspecto más, sobre todo, más geopolítico, porque en aspecto más macroeconómico tampoco tenemos una jornada muy relevante en la sesión de hoy. Por tanto, no tiene por qué darse una corrección, ¿de acuerdo? La mismo la cotización pues está un poco sujeta a alta volatilidad en términos generales, tampoco era muy normal, ¿no? Ver las correcciones que vimos la semana pasada y fijaros, solamente venían de ese impacto en las noticias que estamos comentando, ¿no? Por tanto, es probable que sí que haya una estabilización, que el impulso no sea tan fuerte como el de primera hora de la sesión, incluso alguna pequeña corrección, pero descartaría el ver un cierre del gap en este caso. Más cuestiones que tengáis. Muy bien, pues si no tenéis ninguna pregunta más, lo dejamos aquí. Como siempre, bueno, pues si tenéis cualquier tipo de duda, luego podéis poneros en contacto a través del email, a través del teléfono de la oficina para que os atienda cualquier compañero. Y nada, simplemente que tengáis un muy buen día de trading y un saludo desde las oficinas de XTB.